Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain Wenshway viernes senai a las 6:45 senai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu trayatawa spurana inhana iguay kahamin Waya kana kotte shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia bushwa. El tema de la semana. He horu tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 13 de junio y hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que afecta principalmente a los hombres mayores de 50 años, aunque muchas veces no presenta síntomas en sus etapas iniciales, un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña la doctora Aura Siosi, médica patóloga con experiencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades prostáticas. Doctora, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Aura Siosi, soy médico, patóloga, guajira, trabajo en Riohacha en el laboratorio de patología Alumet y estoy muy complacida y muy honrada de la invitación que nos ha hecho la EPS indígena Anas Guayú para referirnos en tips de educación y muchas recomendaciones a nuestros hombres guajiros y todos los que viven en la Guajira en cuanto a al manejo, a la detección temprana del cáncer de próstata. Watamar min pushwa oremuyu ni wairmayu anaya solo sau kaikate hapa hanti hote yoto ko purbienne kat pushwa istuta wala ka het kapuch o tamsit yoto ko stuntu EPSI kat Anas Guayú so kaikate pieno nkari kashika y junio 13 asha no sopna wan wanur hots mai wanai wayakan toro yukan cáncer de próstata manaka wanur kat wayuri kat manoisa yoto sne me ruhusat Hoshi mainairo toro yu kaneke narate na uye se suri haraiski huya mayahe mane wanure nohotse naisu taiwa ye naresia tuhana pa otam mayen po wayoto heyasa se hanari rehane hiya kanmar por tuhan ke ha katun hanai ho spurtu anu wamata doctora ka Aura Siosi wani médica patóloga ana hotsaus pushware trairu wanure karero hout ke tsna hotra próstata kanuri anu wasakente doctor kamo sanakia watamar min pushwa tanuria Aura Siosi médico taya patóloga ana hotsat wanuru hout karansna hotra próstata manaka yahe wat riwacha he otamusia suru hetra laboratorio Alumet anaya wat setarat mendesa sone hirente TPS que pura kuhas chikta tatu kara purero ota purte kirne en Guayú kan suri no tuin ota hoine purtru wanuru ka hamunte nai mahaywan Guayú por no hinte no tendru wanuru kanuri kat cáncer de próstata man nos doctor ka mai sawata ka mate wale mayo. Doctor, iniciemos con la primera pregunta y es, ¿qué es el cáncer de próstata y cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta? Para que la sakira, somos doctor que casa vai ter cáncer canuri hamos sos por su tuna kaka hamos tu akoi papu wai mai hanin por wanter senai o tore drwanuri ka mauria por hele gente shiwai. El cáncer de próstata, como su palabra lo indica, es un cáncer que se origina en las células que se tornan tumorales malignas, son las células que conforman la glándula prostática. Los factores de riesgo, el más importante es la edad. Todo paciente, hombre en edad avanzada, debe de haber tenido por lo menos un tacto rectal en su vida, porque es la única forma de detectar
ese tacto rectal lo hace el urólogo, es la forma de detectar el cáncer. ¿Qué otro factor de riesgo? Haber en su familia, tener antecedentes de cáncer de próstata en la familia, papá o hermano, que hayan tenido cáncer de próstata, hay que necesariamente hacerse revisar por el urólogo. Otro es los genes que se mutan, el BRCA2. Eso es importante, es un gen que se mide en sangre y al estar presente hay que buscar un cáncer oculto, usualmente en hombres de edad avanzada, es el cáncer de próstata. Entonces, a visitar el urólogo. No, senai doctor que sawata que mata no llega muy maya cáncer, senai próstata. Na muy no wayu que una pusho te puedes cáncer, mana que senai este voy ruku kariane, walero este cáncer que walero te catse en wane, te caneli que maligno, amo haram se, senai no le pansa en wakuai, pero no pansa en wakuai, no le bono es mata mana que ruamai, otra no le wai mahira wane wai wakuai que na iro, todo yo que na relata pa wau ya se anari reshi ya sa arret que we shi churolo que amen que tapan pero tu hani au watta irihia mar irihia hunte na tiao ya pulane hana na tinkan hapchi urolo koi nurup no wayu toro hei hasa se hanari rahana pero tu hani au no hapulin hia no le hapulin toktaka otta tomayi wa ka ha hanari ramar musyakar humai mare por de cáncer de próstata que nai nashi nai no wala yo mureu yo en hati hipona ya las pleros hana ha inter pushaka hana ha piru ponari ramat ponta sa ponari chira otam si wane ya eso na anan se kaisha pernamaina o uyu kana surya no uya se surya pienchi ski huya anan se kaisha te hanaka manka kapna nasha terwanu le ka mauria anuhura sa kapna te shaka ya se te hanura osna te shaka es yanani monosh athanau het sun hamun skuaipa que pire me pire que hamun te cáncer que anaka otat mohuka to metod karensa wayu no sé si ya kan wale moyu rut kamata hanari rapa tra próstata ka nainchi urologo rut ka naime hirher. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Pues qué tan gente huma karari hunaralra y los carroxe ma uria te EPSI karanas Guayú genas y regia pushuare por ella ya watensau te shatan que te EPSI que anas fue una rendición cuenta sohuya que 2024 una te anti raino wapushu ale so huevo 4 en cari que que julio suru tu out que hare que so oficines que anas fue ya maiko hirut kapa anena ya hapa ta usok te pasó en tu casa mohukaro ta hunok te karakua wane wairuku wayatan wapushu wane wairuku watapa hia. Bueno, ya conociendo lo que es el cáncer de próstata y sus factores de riesgo, me gustaría que mencionara las edades en las que se presenta con mayor frecuencia este tipo de cáncer. Bueno, esa kira que soy doctor. Harmanu es con wayu, hoka me inspuro otro wanu del cáncer de próstata manaka. Usualmente el cáncer de próstata se presenta en los hombres en edad avanzada, que esa edad es el factor de riesgo más importante, que tenga su edad avanzada y obviamente que tenga su próstata. Se presenta en los rangos más frecuentes, son de 60 a 65 años. Pero, hay un pero, si ha habido antecedentes familiares de cáncer de próstata en la primera línea de consanguinidad, padre o hermano, es importante que vaya a su consulta independientemente de la edad que tenga. ¿Por qué? Porque se ha visto cáncer de próstata en menores de 40 años. Entonces, si usted tiene 40 años, pero en su familia ha habido antecedentes de papá o hermano con cáncer de próstata, usted tiene que ir a su consulta con el urólogo para hacer el tacto rectal y la PSA. Pero sí, los rangos más frecuentes de edad donde se presenta el cáncer de próstata es en edad avanzada, mayores de 60 años. Ajá, hasta aquí no hubiese herrari y mento hui hoins por otro guanurican. Te cáncer que nana y no guayucan y rumbre uyucan. Ahora tiene que no hubiese juri hota hay pirroca chiqui huya harra chiqui huya. Hoshi que hay más pura.
ay piro que chiqui huya senaime ay piro ski harari me huya hiya samari que hanai hiya kan himari que nere shihe kanani nentia o tambre uyu huara yo e kanani nentia ho wanureka herut kapa eipa tra toro yo que ho uyu no uyu suri bien chiqui huya o tushi tra wanureka mshi ese hiya kana waremuyu shi hipaye que kanani tra wanureka paranka amuro urine hutuma hanari rapa mal herut kapa nai munchuro lokoi hanari rapa Hanen tiao het soy remendro wanure ka harai remaisia meturo iro hiata re sontenai wa pura hanari rahanai tu hasa mayahe nayan anan narup na narate ka no zuri se suri hotrai piro ka chiki hoya hiakan anari ren pura anan hanai hia utain chiket wanure ke pisonten ra mar. Hombre, si tienes más de 50 años, hazte el examen de próstata. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. No tengas miedo, cuida tu salud. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Hiakan waremuyuka. Munkahurate huya suhuri harreishki huya. Paira pate examen de próstata manaka ultihani au norinchipia ayuri matruanureka. No homoro in pijema. Pain mahirapa. Butchkatu sukuhay muinte EPSI ka Anas Guayú. Y finalmente, menciónenos cuáles son las recomendaciones para nuestros hombres en cuanto a exámenes preventivos y chequeos periódicos. Chiro atkarasaki rasim hatro doctor ka. Hararo poch wa muy hoye kan toro yu kan mauria. Ay mahiran ke suri ho tentro wanurika o taharat. Examen wa mahiran ka per wanari rehana hera wa iskari wanari rehana per wataha intensa hotra wanurika wanairo no le wanani. Bueno, yo sí les digo como patóloga que ante síntomas urinarios, ante sensación de peso, ante esos problemas de que no orinas con el chorro fuerte, tienes un goteo intermitente, te levantas en las noches para orinar, te molesta para orinar, te arde a veces al orinar, quedas con sensación de que tu vejiga no se vació, tienes sangre en la orina, tienes sangre en el semen, te duele la cadera, te duele la espalda y estás perdiendo peso, consulta a tu urólogo, porque lo más importante es la prevención, la detección temprana, porque estos síntomas urinarios probablemente se pueden acompañar de un agrandamiento de la próstata que puede ser benigno y se llama hiperplasia prostática benigna, pero usualmente si tenemos una edad avanzada, esto puede estar muy relacionado con el cáncer de próstata. Después de que te hagas la primera consulta con el urólogo, debes de hacértela cada año. Cada año, hombres guajiros, guayú, a visitar el urólogo. Anore henek doctor ka wa muy ho wane wer waku hiya kanairu mauria sa ho tatha sa turwanurika sa patólogo inte tayao ten sa wane wer waku muy ka ri henai hashiter henai nori hashit shorota chori hashir kai matsen ri hashir kai otta hachet surup na hashiter otta musi ayata kai pai tach hashit musayat ke pirata ensaimento bushi pushira asikat herut kap otta kashare sakap na pushira kap otta aire muy pues senai puna puna hiera aire puru puna pai vale no ho pata pa mayen pia no pata pa shorote sha uru puna wane wa irhukua no herut kapa aire huporo aire sipuna aire sapo o tamsi hashaka heremante hawan kat rakta para hi alo sa pasano en hot sayan chuai rakta ke shaka minawan herut kama tanai munchurolo hunten da ma tu anuruka anena hiya que pismar hunten da musia irre watan hari ya ta kanmo wayu es por hiya interho ha por inter próstata monakat antena otra mal genoria hiperplasia prostática benigna antena normal que piria moren mayor de en eso don uria mayen hiya no atapa gente ay pero que riki huya no atapa gente raikatski huya no atapa gente huya se henari repachuro loco por gente está mal tu wanere kar henai wane wai ruku waremo yu tata mayu herut kapa wale herut kapa nai menchuro loco hermal.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra invitada Aura Siosi, médico patóloga del Laboratorio de Patología Alumet, a nuestro compañero Reinaldo Ipuana por nuestra traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Ajá, anaya otseholo sa hapo ipentepoch que ya que no waremo yo ni wairma yo nakamahan que no hay chamash que ya la musona poch ya menha ya no muy nontap anaya otsato doctor ka Aura Siosi sa médico patólogo ansia sulu este laboratorio Alumet sa hos que senain que tu wanri ka ta que no wayo man que nair de cáncer de próstata manakan anaya otse sa ka te na men waremo yo impe ori que no waremo yo wopuhe ori que na uch tu han que na otan chan que na para anaya otsena unaya kanan hapo inde puchka tsawata kama dostun tawala ka hetke puch otam sitio toko stunto EPS ikat Anas Guayú soto hai yakana otawaya kana achaha hirashi wakuaipa hupura ana